Miércoles de mesa de debate. Bienvenido, Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú qué tal, Luis? Muy bien, qué gusto Buenos verlos. días. Qué gusto verlos. Hernán Gómez, bienvenido. Hola, Luis, ¿qué tal? Pues empezamos con un tema. Escuchábamos hace un momento algunos audios del presidente López Obrador, de los migrantes, del incendio que se registró el lunes por la noche y que dejó oficialmente a 38, aunque ayer decían que eran 40. Puta, ¿qué decir? Hay tanto al respecto del tema, Juan Ignacio Zavala. Bueno, mira, pues sí es una verdadera tragedia humana, como suele pasar con los migrantes en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues les ha pasado a muchos mexicanos en Estados Unidos, en trailers, Sí. en albergues, en escondites, en refugios, pasa en Europa, la gente que huye de África, ¿no? Sí, la tragedia en migratoria. balsas, en fin, y siempre mueren, ¿no? Los migrantes mueren en condiciones inhumanas, lejos de sus casas, ¿no? De sus tierras, de su gente. Entonces, desde donde lo quieras ver es una tragedia, ¿no? Lo que ha sucedido aquí, más allá de las responsabilidades propias de cada gobierno, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que se está evidenciando es un desastre de política pública en el aspecto migratorio, ¿no? En el cual, por ejemplo, lo confiesa ayer el secretario de Gobernación, dice que supuestamente depende de él, pero que realmente Es de Marcelo. el asunto es de Marcelo. Entonces, échale la culpa a Marcelo. es verdaderamente muy penoso que en un evento, una tragedia de estas dimensiones, ni siquiera sepan guardar la compostura de un gobierno y poder dar una cara compungida y de dolor a los muertos, ¿no? Entonces, Echándose la bolita, ¿no? Echándose la bolita de esa manera Así, de esa ridícula, forma. a ese nivel, pues, ¿no? Sí. Porque entiendes que es algo que va a pasar con los policías y con los vigilantes y con la gente local, ¿no? Va a pasar eso, sin duda, ¿no? Pero que a ese nivel suceda, pues está muy mal. Pero claro, si el presidente mismo hoy le echa la culpa a los medios y al amarillismo y que no quieren informar, y el día de ayer le dio vueltas al asunto, pues es lógico que aquí todo el mundo se quiera escabullir de la responsabilidad. Y no hay manera, Luis, no hay manera de que este gobierno se vaya a quitar eso. No lo digo con ningún afán antipartidista, antiideológico, porque me caigan mal, porque los... Sí, no es de verdugo, ¿no? Exacto. Lo que digo aquí es lo que sucedió. Cada gobierno tendrá sus tragedias, desgraciadamente, porque así es la vida, ¿no? Este gobierno no tendrá manera nunca de quitarse esto ni lo de Tlahuelipan en el momento en que suceda. Y tiene que ver, claro, sí tiene que ver con políticas públicas. Las imágenes que podemos tener nosotros guardadas sobre la migración hacia Estados Unidos en tiempos de López Obrador son muy tristes, ¿no? Empezando porque bajaron la frontera a Chiapas, efectivamente, con una negociación con Marcelo, que nos enteramos ya cómo estuvo por un libro. Por el libro de Pompeo, de Pompeo, y aquellas imágenes que los agarraban a patadas, ¿no? Esto, pues digamos, si sucediera en Alabama, ¿no? O en Wisconsin, pues dices, bueno, pues los gringos, etcétera. Pero un país expulsor como el nuestro, de millones de expulsados, debiera tener un poco de decoro, claro, en el trato. O sea, a diferencia de los trailers que aparecen en Estados Unidos, son trailers de polleros. Las cárceles, porque son cárceles que están en Estados Unidos, donde guardan migrantes, donde guardaban antes de que fuéramos el tercer país inseguro, pues eran cárceles con muy malas condiciones, pero no se les incendiaba. O sea, se incendió una pues aquí estaba el resguardo del gobierno mexicano. Es la bronca. Entonces, al final, concluyendo, para mí es esa ruta de migrantes te reciben a patadas, todavía tienes que huir de ahí, tienes que atravesar el país, México, que es un calvario para los centroamericanos, los venezolanos, los haitianos, los cubanos, los que pasan por aquí. Los extorsionan, les pegan, el crimen organizado, las condiciones de inseguridad, y después pues mueren calcinados bajo resguardo del gobierno federal. Entonces, pues es una tragedia en lo único que queda no es regañar a la prensa, claro, ni hablar de los adversarios políticos, de asumir el costo de una tragedia con la tristeza que amerita, ¿no? ¿Qué dices tú, Hernán?
Bueno, cualquier política migratoria que se plantee cerrar las fronteras y no, digamos, hacerse cargo de que los flujos migratorios son redes que van más allá de México, de la política de un país, etcétera, creo que está condenada al fracaso. Me parece que cualquier intento de ponerles barreras, cárceles, bueno, estaciones migratorias, que es casi lo mismo para los migrantes, etcétera, va a terminar en cosas de este tipo, porque al final lo que en realidad está pasando es que la situación está desbordada. Se hubiera desbordado con este o con cualquier otro gobierno. Los flujos migratorios han incrementado muchísimo a México, incluso la cantidad de solicitantes de refugio. Creo que desde que empezó este gobierno son más de 400,000 los que han solicitado refugio para quedarse en México. En este caso, lo que pasó en Ciudad Juárez, pues era gente que quería llegar, que están planteándose llegar a Estados Unidos por las políticas que ahora Estados Unidos ha planteado para recibir migrantes con esta cosa del CBP-1, etcétera. Entonces, yo visité justo este lugar donde pasó esto hace más o menos 2 meses. ¿Ese centro? Ese mismo centro. Okay. Lo fui a ver, quería yo grabar ahí. ¿Te dejaron grabar? No. A la mera hora no, porque es un lugar de seguridad nacional. Entonces hubiera estado interesante grabar y dejar un registro de cómo estaba el lugar. La verdad es que no me parecía, no es un lugar tan grande. Bastaba con abrir la puerta para que la gente pudiera salir. No es tan difícil, digamos, es un lugar bastante amplio, no estaba retacado. Es una ratonera, pues. No, o sea, no estaba retacado, es un lugar, se veía seguro, limpio. Yo estuve ahí, sí me dejaron platicar con los migrantes, y lo que sí sentí es muchísima frustración, muchísimo estrés y mucho enojo con la forma en que Estados Unidos está haciendo esto, porque me decían varios, tienen que llenar un formato en línea para iniciar su trámite para obtener este permiso especial que ahora da el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, el formato en el que lo hacen lo tienes que llenar 500 veces porque lo llenas y se te da y se traba, se baja. Y luego si estás cerca de la frontera no te permite ¿Es en computadora? Hacerlo, sí, lo haces, o en tu teléfono. Si estás cerca de la frontera no entra, te tienes que alejar. Entonces era un contrasentido porque los tenían allá detenidos. Sí, por ejemplo, varios de ellos los habían agarrado el día anterior en una redada. En hoteles, iban a los hoteles a buscarlos. ¿Qué necesidad? No sé. Como si no supiéramos que hay ¿Pero por qué los detienen? Indocumentados en todo el país. O sea, si tú quieres estar en Estados Unidos, ¿te detienen? Pues es que porque en teoría pues están ilegales en el país, entonces tendrían que tener un permiso para estar internos en el país. En nuestro que país. lo hubieran obtenido en Tapachula. Tienes que detener. Sí, claro. Entonces, el problema es muy serio, porque bueno... Sí, pero es que están deteniendo, o sea, sin necesidad de detener a mucha gente. No tienen papeles. Es que hay una política, aquí no. es un contraste con lo que este gobierno dijo que iba a hacer. Sí, es una migra mexicana, exacto. Sí, hay un contraste fuerte con lo que este gobierno dijo que iba a hacer. Incluso el propio presidente, hay declaraciones de él en 2018 diciendo, bienvenidos, les vamos a dar trabajo, aquí tenemos un plan para... Donde comen 2, comen 3. Y eso lo que hizo es que vinieran más. Claro. Eso lo que hizo es que vinieran más. No, declaró abiertas las fronteras, así todo. Entonces mandó una señal... Y a la mera hora, a la hora de la hora, pues no resultó ser así. Estados Unidos, hay que decirlo claramente, nos impuso una política migratoria, la que ellos querían, y nos la impusieron. O sea, creo que ya no hay maroma para decir que no fue así. Claramente fue así, nos impusieron una política migratoria determinada, y hoy pues estamos pagando las consecuencias, y sobre todo las están pagando ellos con vidas humanas. Pues yo creo que el video... ahí lo vemos muy claro, es dramático lo que ahí sucede, el funcionario de migración le cierra la puerta y se va. ¿Qué habrá pasado? Pues que se rebelaron, que empezaron a quemar cosas. Pues yo lo entiendo, porque realmente el nivel de desesperación en el que están, de enojo, Yo les quiero contar una experiencia, porque a mí me toca muy de cerca ahora. Yo vivo en la Colonia Juárez, muy cerca de la Secretaría de Gobernación y de la Comar, y hay una plaza, la Plaza Giordano Bruno, que hay más o menos...
Ahorita hay más o menos 250 migrantes haitianos. Es un campamento de refugiados haitianos. No tienen una sola facilidad. La cita con la Comar es en 1 mes y medio, 2. O sea, varios tienen una espera de 1 mes y medio, 2. Entonces ya tomaron ese sitio como pero que no tiene condiciones de nada. Ayer llovía y estaban mujeres, niños, bebés bajo la lluvia, en tiendas de campaña, muertos de frío, mojados muchos de ellos. Y el gobierno de la ciudad no tiene un albergue para migrantes. El gobierno de esta Ciudad de México, capital de un país que está al lado de Estados Unidos, donde cada vez pasan más migrantes, todos ellos están solicitando refugio, por razones pues de que su vida corre peligro en sus países, humanitarias, no etcétera, quieren irse a etcétera. Estados Unidos necesariamente. La Comar, la verdad, yo rebasada. tengo respeto por el trabajo de la Comar, me parece que hacen buen trabajo, pero están rebasados. Pero déjenme contarles lo que pasó, porque es que ya esto es lo que está, a mi juicio está pasando. Llegaron ahí, primero hubo una tienda de campaña, luego 2, luego 3, luego 4, luego había 20 y ya pues los vecinos empezaron a quejar. Un día llega el Instituto Nacional de Migración con camiones, los suben camiones y se los llevan. Les prometen regularizarse ese mismo día. Entonces, en vez de que tú tengas que esperar 1 mes y medio, ese mismo día te van a regularizar. Entonces, te llevan a los estados, porque las oficinas de la Ciudad de México están desbordadas, entonces los llevaban a unos a Morelos, otros al Estado de México, otros a Tlaxcala, qué sé yo, para que se regularizaran. Como con una tarjeta humanitaria, que les permite estar algo así como 1 año. Eso pues les permite ya trabajar y estar legales en el país. Muchas de estas personas son gente preparada en Haití. O sea, yo he conversado con algunos que hablan 5 o 6 idiomas. Podrían conseguir muy buenos trabajos en México. Bueno, no sé si muy buenos, pero en call centers. Podrían conseguir chambas, tienen carreras universitarias, etcétera, etcétera, etcétera. La situación en Haití es dramática. Claro. Es un estado fallido, se está desintegrando. No vamos a ponernos a hablar de Haití ahorita. Maldito, o sea, el tema de los desastres naturales, todo le ha salido mal. Todo está mal. Entonces, cada vez vamos a recibir a más. Que el gobierno de la Ciudad de México dice, no, es que no queremos poner un albergue porque entonces esto va a ser un foco de migrantes. Perdón, es que ya es. Y no van a dejar de venir porque tengas o no un albergue. Y los tienes en la plaza. Y los tienes en las plazas, en las calles, toda la colonia, alrededor de Gobernación, todo eso está todo el tiempo. Vayan, dense una vuelta. Por cierto, creo que haría falta ser solidarios, ayudarlos en este momento. Pero ¿qué pasó? El INAMI los subió en camiones, se los llevó a hacer su regularización. Y entonces, claro, ahora ya le tomaron la medida. Entonces, unos días después, casi querían hacer portazo en la Comar, que ya los regularizaran porque habían regularizado a los otros. Y ahora, en vez de los que había antes, que eran 100, ahora son 200. Y cada día crecen más. Ayer eran como 250. Más. Porque claro, ya le tomaron la medida al gobierno y están presionando para que los regularicen. Pues yo digo que ya regularicen a estas personas, porque tenerlas indocumentadas, tenerlas irregulares es mucho peor. México tiene capacidad para recibir. O sea, México, en términos comparativos con otros países de la OCDE, recibe muy poco. Y México tiene capacidad de recibir a muchos más. Entonces, démosles refugio en México. ¿Cuál es el problema? Digamos, llegar a Estados Unidos es un riesgo, es un problema. Todavía estamos en una situación en la que se les puede dar refugio, que sea una migración ordenada, que puedan trabajar en el país. Y punto. Porque el problema es que hay una política totalmente contradictoria, digamos. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Y por lo demás, lamento, la verdad, las declaraciones del secretario de Gobernación, porque, a ver, primero, cualquier uso político de una tragedia es condenable. O sea, querer meter la disputa interna, la grilla, por encima de una tragedia humana de estas dimensiones, creo que es muy triste y condenable. Pero además es falso, porque decir... No, pero hay un acuerdo interno de que la política migratoria le toca a Ebrard. Perdón, pero a Garduño no lo puso Ebrard. La operación de la política migratoria no le corresponde a la Cancillería. Está administrativamente suscrita a la Secretaría de Gobernación. Los comunicados del INAMI traen el logo de la Secretaría de Gobernación. Y ahora resulta que tú no eres responsable. Perdón, pero... hay que asumir cada quien la responsabilidad que le toca, la responsabilidad legal, administrativa y hasta política, perdón. Y moral.
Pues es de la Ni modo, Secretaría de porque hay Gobernación. cualquier responsabilidades morales en Y entonces, los gobiernos, ni modo. pero que quererse quitar la responsabilidad, Sí. yo creo que esa declaración se la debió haber ahorrado, me parece que es muy lamentable, la verdad, o sea, sí tiene, cada quien tiene que asumir la Pero deja responsabilidad. tú que le La echara la Cancillería está a culpa. cargo solamente de la parte migratoria en los acuerdos con otros países, Ajá. en ese tipo de cosas, pero a la Cancillería no, No, le bueno, toca es que operar a la Ebrard lo política ponen como el migratoria. bombero de la nación, o sea, él tiene que estar apagando todos los incendios, no lo pudo apagar. Además, llama la atención que dice Adán Augusto, no, pues el video lo vimos desde la noche, ¿no? Sí, o sea, estaba ya más sabíamos enojado por la filtración del video que por que los por sucesos, ¿no? los migrantes No, quemados. pero bueno, pues yo creo que también este tipo de eventos nos muestran Ujú. la catadura de los políticos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que Adán Augusto en esto, pues, ha estado realmente en un papel deleznable, Ujú. ¿no? Porque incluso, deja tú ya la politización propia de un asunto, sino llevarlo a una política partidista, ¿no? Verdaderamente ridículo. Es una pena para el país, ¿eh? A ver, porque Ya la entrevista era de corcholata, pues, o sea, la entrevista Sí, era, pues sí, uno pues, pensaría, pues inclusive es el hasta problema de cancelas estar la en ese entrevista o tema cambias todo el otra cosa, no tiempo, fue una ¿no? entrevista exprofeso por la crisis migrante, o sea, una entrevista que fue ahí en Fórmula con López Dóriga por, pues, el tema de corcholatas, Sí. no era una Sí, entrevista. hay que ver qué le preguntó López Dóriga. Yo creo que también quizás Sí, de López muchas Dóriga cosas, ¿no? De llevó el muchas tema cosas. por ahí. Dóriga. No, que el otro no, diga que fue No, Marcelo. pero no es lo mismo si tú de motu propio No. sacas a Marcelo que si el canciller, que si López Dóriga le pregunta, No, oiga, pero ¿y es culpa del canciller? No, lo que No, dijo no sé, no, no pero sé ese qué le no, preguntó López Dóriga. No, lo que él le dijo en preguntó sobre concreto, lo que había pasado. Esa es responsabilidad de Marcelo. Así, de la nada la dijo política eso. migratoria. De la dice, nada Mira, a ver, soltó eso. escuchémoslo, tenemos el audio. Hay que ver qué le tenemos dijo el audio antes de López Dóriga. Ahí está, tenemos el audio de Ok. Es No, culpa es de la López pregunta. Dóriga. No digo eso. No es culpa de López No Dóriga. digo eso. Digo, Pero el no es lo teacher mismo si te no es un preguntan, si te santo, siembran pero pues tampoco. la pregunta y el tema y te lo ponen así, a que si tú A ver, lo mira, sacas. escuchémoslo. Esto es lo que dice Adán Augusto en la entrevista. El video que distribuyeron del gobierno del estado y yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche, pero pues para no entorpecer las investigaciones y por respeto a las víctimas uno debe de ser cuidadoso con estos asuntos, ¿no? A lo mejor habrán que me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado? Formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos. Hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. No, pues ahí está, no hay maroma. Sí, no, para no, defender la- No, él solito salió. Sí, y Sí, él solito bueno, pues salió. te digo, estas tragedias, pues, insisto, rebasan a cualquier gobierno, ¿no? No es un asunto de astucia, de plano. Lo que es relevante, lo que es importante es saber si estás a la altura de la respuesta a la tragedia o no, y es el caso que no, y hoy el presidente insiste en eso. Pero digamos, si el presidente es un culpa de indolente los medios. con estas cosas, Ujú. pues ¿qué puede pasar hacia abajo? Pues lo mismo, ¿eh? Y bueno, digamos, pues tendremos que... Es una nota... Este tipo de noticias, pues dan la vuelta al mundo, ¿no? No es... Sí. Ahora sí que lo de las corcholatas pues, se queda aquí para bien y para mal, ¿no? No, pero esto sí. esto sí da la vuelta al mundo. Es una tragedia pues de un fenómeno Ujú. de este siglo, que es la migración. Y para México, insisto, es doble tragedia, ¿no? Por ser un país expulsor. Estas personas que mueren y que están ahí, pero ellos no querían llegar ahí, quieren llegar del otro lado. No, y como dices, o sea, como dice Hernán, es que no es gente que puede hablarte varios idiomas, que estudió algo, o sea, no son asesinos, no son rateros, no es alguien que esté detenido por alguna cosa de malandro. O Y sea, nosotros deberíamos no. saber. Los Los agarraron. términos que usamos Creo que no. son los que se usaban antes en Estados Unidos. ¿eh? exacto. Y las Y les estaciones decimos indocumentados, les decimos Ilegales. ilegales. y las estaciones Sí, migratorias, pues al final son casi como cárceles. Pues son cárceles. Digo, estás ahí encerrado, digo, No puedes salir. No puedes salir. No puedes ir a la tienda a comprarte algo, no No. puedes salir al patio. Puedes desde ahí hacer tu aplicación para que Estados Unidos te dé una cita, En 3 meses. sí, en 3 meses y mientras, entonces es una situación muy triste. A ver, la pero, verdad. por ejemplo, aquí en el WhatsApp nos dicen, no hay chambas ni siquiera para los mexicanos y le quieren dar chamba a los migrantes. Pues es esa que- es una visión exactamente. conservadora y tonta, Eso porque no además es cierto. no, claro Porque que va a no. acabar generando, y lo ha generado ya en varias zonas del país, Ujú, donde se van, y en otros lugares que no estaban, porque Tijuana es una ciudad hecha de Sí. migrantes, ¿no? Juárez, primero Tamaulipas.
de migrantes nacionales Claro. y luego internacionales, pero estados del Bajío, etcétera, donde se han ido quedando haitianos, venezolanos, etcétera, y que sufren, como nuestros paisanos en Estados Unidos, hasta hace pocos años, mucho aislamiento, y ellos empiezan a hacer los trabajos por menos dinero. Entonces, Además, eso de que no hay trabajos es que les van a quitar los trabajos a los que los tienen. Entonces, hay que ser inteligentes en este diseño de política pública para que ellos, efectivamente, si son legales, pueden entrar a competir en un mercado laboral. Tiene esa ventaja. Claro. Si no lo son, van a ganar por la vía de cobrar bastante menos. No, y hay un además choque cultural, también. Yo No, creo que claro, además eso sí es. la migración nutre a los países y los enriquece. Hay que ver cómo la aportación que implican los migrantes a la economía de Estados Unidos es enorme. Y muchas veces traen conocimientos nuevos, ideas nuevas, un know-how que Sí. no tenemos. O sea, yo no creo que haya que verlo como algo que resta. Muchos de los que están llegando a México ahorita, de Venezuela, de Haití, es Centroamérica, gente pues. preparada, con carreras universitarias. Lo que pasa es que no se han podido desarrollar en sus países, pero tienen preparación y podrían conseguir empleos y ser una aportación buena para el país. Yo creo que verlo de esa manera como lo ve esta persona que nos escribe es un error, la verdad. Sí, y hay muchos, ¿eh? O sea, que regresan a su país, son unos invasores indocumentados. Invasores, por aquí. fíjate esa Sí, palabra, ¿no? Y se la usa carga frecuentemente. xenofóbica que tiene esa No, hay palabra. muchísimo. Y es Invasores. Que paguen impuestos de también, penoso, dicen. bueno, aquí. Claro, Claro. eso sí, que Por eso hay que para eso hay que tenerlo legal. regularizarlo. Pero es que es el tema porque, a ver, esta persona tiene razón. No hay ni reactivos en el ISSSTE y queremos darle empleos a migrantes. Sí, O sea, también no es un cañón. país que digas está en jauja. No, y bueno, pues políticamente peor, ¿no? O sea, Sí. yo sí creí que el presidente iba a tener a veces creo, inútilmente, ¿no? Que va a tener algún gesto de literal de humanidad, o sea, que tiene que ver con algunos de sus discursos, ¿no? Pues él abrió la puerta. La caridad cristiana, el valor de la solidaridad con el pobre, con el más necesitado, etcétera. Y no, siempre sale con alguna mezquindad política. Pero no lo y que politices es el ahora caso de- tú siempre para pegarle con todo al presidente. Estamos hablando de la tragedia humana de los migrantes. No. Estas tragedias humanas son... y deben Acaba de ser- decir que no se y use políticamente debe y ya ser vas a echarle a AMLO. Absolutamente politizable, y el responsable de las políticas públicas en este país, el número uno, es el presidente de la República. Le guste o no le guste, es el presidente de la República y es el titular. Pues sí, pero el presidente de la República no le cerró la Pues ya sé llave que no a le los cerró la migrantes. madera, pero ¿quién tiene a un exdirector de reclusorios como director del Instituto Nacional de Migración? El presidente. El presidente lo nombró. Entonces, que el presidente atienda, sea responsable y por lo menos sea solidario. Politizar no es malo, partidizar puede ser. ¿Sí? Pero politizar es donde está la polis, pues, donde estamos haciendo las cosas, hacerlo así, discutirlo, y no puede ser que el presidente no tenga Bueno, un gesto lo de estás humanidad. Deberían de ¿no? no debería Lo renunciar estás Garduño. partidizando. O sea, en cualquier lado ya habría renunciado, ¿no? O sea, Pues en Francisco México, Garduño, no lo sé, o sea, pero- México no es un país, y No. nunca lo ha sido, Ajá. ni antes de AMLO. No es un país en el que los funcionarios renuncien por dignidad, en el que los funcionarios renuncien cuando se desata Por un decoro. escándalo, por decoro, O sea, está en el el que los video, funcionarios no renuncien manches. cuando hay un fracaso evidente de alguna de sus políticas. No sucede. Ojalá empezara a suceder. Pues no sé si debiera renunciar, debiera ser investigado, eso sí, esas cosas y toda la política migratoria, qué está pasando y cómo se maneja. En efecto, desgraciadamente, esto que alguien llamaba en España la cultura de la dimisión, Ujú. en México es algo que no sucede. No, la renuncia es visto como ni siquiera como un gesto de dignidad del que lo hace. No, pues de derrota, ¿no? Es visto como una derrota. Del gobierno en su conjunto. Sí, entonces es verdaderamente absurdo. Solamente conozco un profesional de la renuncia en México, que es Germán Martínez, que renuncia a... Bueno, es en cada camaleónico, momento, ¿no? sí, él tiene así como Ese que sí sus- es camaleónico. Sí, sus patrones. Oye, y ya... No sabía, se me había ido el dato, sí es cierto, fue comisionado del órgano administrativo de prevención y readaptación social, o sea, fue reclusorios Así en este es, gobierno, así es, Garduño. por eso los tratos, etcétera. Oye, a lo mejor necesitaba Fue control. secretario de Vialidad Pues con que López nos digan Obrador. que fue designado para meter control a las cosas porque estaban fuera de control, porque no había manera de ponerles orden, entonces necesitaban un agente de corte policiaco o de corte militar y
que metiera en orden todo eso. Pero nos tienen que decir. Sin necesidad de que sea político pegarle, Hernán. O sea, no se está pasando el presidente. No le falta esa empatía, ese corazón. No está hablando desde una víscera muy política en vez de una víscera del corazón. O sea, ¿por qué piensa que es contra él esto? Es verdaderamente estúpido y mezquino pensarlo. No es contra él. Se murieron estos señores 39, calcinados. bueno, 38. ¿Qué tiene que ver él? ¿Tú qué dices, Ernesto? Pues prefiero guardar silencio sobre este punto en particular, si no les importa. No, dueño de tu silencio. Sí. Digo, finalmente. Sí, dueño de mi silencio. Pues sí. A ver, la verdad sí lamento pues sí. mucho. Sí lamento mucho esta tragedia. Me parece que... No, duele, ¿no? Duele mucho. Y además porque, híjole, la historia que traen todas estas personas atrás... Híjole, es de un esfuerzo. O sea, yo he estado platicando con ellos porque los tengo muy cerca de donde vivo. Algunos de los haitianos, por ejemplo, han pasado ya por 20 países para llegar a México. 20. Estuvieron, o 10, estuvieron en Brasil, porque en algún momento los recibió Brasil. Y luego de Brasil se vinieron por tierra hasta México. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Los riesgos que implica eso. Hay gente con niños, hay gente con discapacidad. Ahí en ese campamento del que les estoy... Dense una vuelta al campamento para que lo vean. Y si pueden, llévenles ayuda. Hay que apoyar a estas personas. Es realmente... O sea, ya las historias que traen detrás son durísimas. Y no están huyendo... Y encima que te metan a una prisión y que esa prisión no tenga un protocolo de seguridad funcional, de que si hay fuego... puedas salir a resguardarte y no morirte por el fuego, como le pasó a las empleadas de Coppel, por cierto, eso también pasó en Culiacán. Es cierto que las valdría la pena recordar ese episodio, que no solo pasa con el gobierno. Fue en Sinaloa, ¿no? No me acuerdo, en algún estado del norte. En Culiacán. Y que estaban cerradas con cadenas. En una tienda Coppel. Y no pudieron salir. Sí, en una tienda Coppel. Espero que no sea anunciante de esta estación. No, pues, perdón, pero sí sucedió. No, pues pasó. Y la verdad, eso sí es muy lamentable. Son condiciones de esclavismo. ¿Estás de acuerdo? Esas. Exacto. Dejarlos encerrados así, unos empleados de una tienda. A se unos fue migrantes. Dejó encerradas a las señoras en la tienda. Bueno, pues esto es parecido. Es una visión totalmente inhumana. Hay perros, como si fueran animales. Hay guarderías es que el ni siquiera hay guarderías de efecto. perros en la Condesa que tienes a alguien 24 horas cuidando al perro. Ajá. Acá no, ni eso. O sea, vamos, peor que perros. Sí. Peor que animales, mucho peor que animales. En fin, bueno, pues vamos a cambiar de tema, si les parece. Sí, porque aparte esto va a desarrollarse. No, y va a seguir y va a continuar y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones y también si hay, hablábamos más temprano con diplomáticos en Guatemala y bueno, pues sí están considerando la posibilidad de alguna nota diplomática, un extrañamiento o algo por esta negligencia. Pero bueno, cambiamos de tema, es el plan B, plan C, plan D. Escuchemos esto. Ahorita es una suspensión provisional, pero es muy importante que lo que se haya decretado es que no tiene efectos. Y la Corte simplemente está acreditando su facciosidad. El Poder Judicial es lo que resta de las trincheras conservadoras y que con la llegada de la ministra Norma Piña, pues ha tomado un aire todavía más conservador. Y un ministro de la Corte se puso por encima del Poder Legislativo y por sus pistolas la canceló. Ese es el tamaño del coraje que tienen la derecha y sus aliados. El INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado Plan B, que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país. Si cancelan en definitiva este llamado Plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C. Ese no va a ser bloqueado, ese no falla. El plan B y el plan C, el presidente dijo hace unos días, el plan C es que nadie vote por los partidos conservadores, continúa ahí el debate, vienen los consejeros ahí en la Cámara de Diputados a ver cuáles quedan, al parecer pues la mayoría muy afines a la 4T. ¿Qué ven de todo esto? Hernán, Juan Ignacio. Pues yo diría que, a ver. Mañana es la votación. Sí, yo creo que no va a haber plan B. Me parece que no va a haber plan B.
esta llegó, suspensión del ministro Lainez pues se va a convertir en algo definitivo. Y después, pues, la Corte puede patear el asunto y patearlo hasta después del proceso electoral. Que creo que va a ser lo mejor. Sí, discutir una reforma tan cerca de la elección, porque además ya estamos inmersos en una lógica electoral. Y ese es un buen argumento para suspenderla. Suficiente argumento para suspenderla. O sea, porque cualquier reforma electoral no se puede hacer ni cerca de la elección, y la elección la adelantó el propio presidente. Y dos, no se puede ni se debe hacer sin el consenso de las principales fuerzas políticas. Esto no es un tema donde tú puedas mayoritear. Yo diría, quieren hacer una reforma fiscal y ponerle montones de impuestos a los ricos. Usen la mayoría, está bien. Pero quieres hacer una reforma electoral, necesitas de... Al propio gobierno no le conviene este plan B, hombre. ¿Para qué quiere la 4T sembrar la duda sobre el resultado electoral de 2024 que le va a favorecer? Entonces, creo que es un despropósito. Yo creo que al final está bien que se frene el plan B. Ahora, también está lo del Mundo Jacobo. No sé si puedo tocar ese tema o me espero. Por favor, dale todo. Dale. ¿Cuándo te han limitado, Oye, Hernán? por favor. ¿Cuándo te han limitado? No inventes. Salvo por los... Salvo por... El Mundo Jacobo renuncia finalmente después de todo este monigote que hicieron, autoinmolándose, diciendo que él lo hace porque él lo que siempre quiso fue defender al instituto, que a él no le interesaba aferrarse a un cargo. Dice, copié esta nota, Jacobo Molina sostuvo que la defensa de su cargo nunca tuvo como finalidad un beneficio personal, no, sino restablecer la constitucionalidad, las facultades institucionales de un organismo autónomo y los derechos laborales. A ver, tengo el audio, tenemos el audio del Mundo Jacobo, a ver por ahí, para escucharlo. Como si no estuviera sentado en una mina de oro. ¿Saben cuánto se va a llevar el Mundo Jacobo? Que 10 millones, porque dice la jornada. Diciendo puro, claro, la jornada dice 10 millones. Sí, más que Córdoba. Edmundo es que Jacobo estuvo más tiempo que llevar, Córdoba. Porque Córdoba sacó, el INE sacó un comunicado donde dicen que no es cierto, que no eran 9 millones, que del finiquito y la compensación de términos son como 1,900,000. Sí, pero es que tienes el ahorro Pero estos cuates, así como, ojalá que no cuenten votos de la misma manera, pero se les olvidó incluir el seguro de separación individualizada, que es un montón de dinero, porque es el 10% de tu sueldo bruto más otro 10% que te ponen ellos, y entonces te llevas el 20% de cada año el 10% trabajado. Es ahorro. A ver, ahí está Edmundo Jacobo, escuchemos. Ok, va. Que sin buscarla he adquirido por los motivos que acabo de mencionar, constituye un impedimento desde mi punto de vista para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias de la Secretaría Ejecutiva. Por ello, estoy convencido que conforme a la ética de la responsabilidad es el momento de retirarme. Bueno, parte de lo que dijo, entonces tú dices se lleva 10 millones. ¿Qué dices tú, Hernán? Pues, qué payaso. ¿Qué payaso? Sí, la verdad. O sea, se armó todo un asunto nacional alrededor de pues la marcha, ¿no? La marcha también era un héroe. Se exigió, se usaron vías legales, gente puso en riesgo su prestigio político. No solo existe Lorenzo Córdoba, ¿no? Existe mucha gente que habló sin siquiera conocerlo a favor de él. Y de se supone que él representaba a los trabajadores del INE que iban a correr. Efectivamente, él representaba una especie de servicio de carrera, una institucionalidad propia del INE, todo para decir y terminar diciendo, pues yo me voy con mi jefe porque soy de él, que es lo que termina diciendo. Pues qué pena de renuncia. Tanta carrera. Hablábamos de las renuncias, ¿no? Tanta carrera para terminar así. Tanto esfuerzo para terminar así. Pero lo del seguro y esa liquidación, no, está en la ley, no tengo problema con eso. No, yo sí. Pues habría que cambiarlas entonces. Que si alguien se pueda comprar 2 departamentos por haber estado... O uno muy grande, también están bien caros. Uno por aquí, por algo cuestan como 50 o 60 millones. En vez de andar mandando el plan B, el presidente debió haber mandado cambios desde que entró a esas leyes y lo hubiera conseguido sin duda. Sí, porque eso era fácil. Ya no lo hizo. Pero digamos, el asunto político es verdaderamente... Sí, qué chafa. Pues qué bueno que se va al final del día. Si ese era su tamaño,
¿no? Entonces no hay manera. Pues él podía enfrentarse a los nuevos consejeros, ¿no? También ahí a poner ahí el orden, o sea, la batalla o algo. Y todos los argumentos alguien tiene la riqueza del conocimiento que no está Sí. sujeto a El esos servicio vaivenes. profesional. Y ese es el gran tipo y todos, sí, ¿cómo es posible que hagan una ley contra un tipo? Oye, pues ¿sabes qué? Pues sí, no, el tipo, la verdad, no valía la bala. ¿Saben por qué se va, en el fondo? ¿Por qué? No sé. Porque tiene cola que le pisen. Porque sabe que hay No sé. un Mejor te órgano quedas, ¿no? interno Para de que no te vayan control comandado por alguien que no le favorece. Y yo creo que si se va es porque sabe que algo mal habrá hecho. Yo creo. Y sabe que Lorenzo no va a estar ahí para protegerlo. También sabe que le va a ir muy mal, o sea, no tanto de que haya hecho algo bueno o malo, ¿no? Pues sino vean que no los, lo quiere. los Bueno, no informes del órgano interno de control del INE. O sea, sí hay una serie de irregularidades. Hay mucha opacidad en los fideicomisos del INE. Eso es cierto. Por ejemplo, resulta que tú como consejero quieres devolver tu sueldo, quieres ganar menos que el presidente, como por ejemplo le ocurrió a Faz, que fue el único, porque varios se comprometieron. Norma de la Cruz se comprometió, varios de los que llegaron apoyados por Morena, se habían comprometido a reducirse el sueldo, en público o en privado, y a la mera hora no, pues les resultó cómodo, pues a quién no. Entonces todos los consejeros del INE terminan como protegiéndose entre sí, porque al final a todos les termina conviniendo este rollo de que el INE sea un muy buen lugar para hacerse un patrimonio. Pues sí, trabajas en el INE y ya, yo creo que ya después ya no necesitas trabajar el resto de tu vida. Pues depende de cómo quieras vivir, ¿no? Pero bueno, depende de cómo quieras vivir, pues, pero quiero decirte... Es mucho dinero, bien, eso es cierto. Y tú, por ejemplo, no puedes devolver tu sueldo, o sea, lo puedes devolver, pero no se devuelve a la tesorería de la federación, se devuelve al INE y quedan los fideicomisos del INE que quién sabe cómo se usan y cómo se gastan. Todos sabemos la opacidad que hay en los fideicomisos. ¿Quieres no dar cuentas de dinero? Haz un fideicomiso. Haz un fideicomiso, esa es la verdad. Para mí, sí, digamos, me pareció muy mal ese asunto y creo que, bueno, al final, pues ya se fue, ya se van, etcétera, pues viene otra cosa y creo que por ahí hay un error enorme, ¿no? Yo veo en lo de la selección, mira, siempre que sale lo del INE, ya por nuestra edad nos habrán tocado unas 3 veces o qué sé qué. Sí, los cambios, ¿no? Puta, empiezan a decir, vamos a buscar cambio todo. No, pero no al Papa, hijo. No, a Jesucristo y habrá que hacerle una entrevista, ¿no? Y una evaluación para ver si es realmente puro, ¿no? Entonces dicen, a ver, hay quien sostiene que hasta está mal que tengan familia, ¿no? Los candidatos y las candidatas. Te lo digo en concreto, hay 2, no sé, no las conozco, la señora alcalde. Berta Alcalde Luján, la hermana de Luisa María. Y la hija del senador Álvarez Lima, ¿no? Que, bueno, yo no sé, parece ser que tienen carrera, parece ser. Guadalupe Álvarez Rascón. Sí, no lo sé. Pero tienen todo el derecho a demostrar si lo son o no lo son. Pero no se ve mal que sea la hermana del secretario de Trabajo. Pues sí. Es que es una lista larga, y no se ve solo mal son que ellas tú dos. mandes 8 que son los familiares. Eso es, pero el argumento por sí no está bien. Pero hay otro que te dicen, y tienen que ser imparciales y no tener simpatías. Pues si van a ir al INE, a la cosa electoral, a la cosa de las elecciones, ¿alguna simpatía ¿de tendrán? dónde quieres que no tengan alguna afinidad ideológica? A ver, simpatía claro, ¿puedo contestar algo? Simpatía de ese tipo. Entonces creo, te voy a decir algo, el INE que todo el mundo dice que fue el INE. No, y que es impoluto. Que el sí, IFE del más allá, el IFE non plus ultra, el de José Woldenberg. José Woldenberg entró, había sido militante del PSUM, dirigente sindical. Universitario. Entró el IFE fabuloso, todo el mundo lo aplaudió, a todos parecen muy buenos, y todos de ahí derivan. Juan Molinar murió siendo directivo de Acción Nacional. Alonso Lujambio, senador del Partido de Acción Emilio Nacional. Cebadúa, metido en la estafa maestra. Emilio Cebadúa del metido PRI. en los gobiernos del PRI. Jesús Cantú metido con López Obrador. Ahorita andaba en las mañaneras al principio de gobierno. No sé si sigue ahí o no. En fin, se deriva de la cosa política que hacen los que están ahí. Entonces me parece que un país como, digo, o sea, a lo mejor no sé cómo sea. Que fuéramos más abiertos y menos hipócritas, ¿no? O en Noruega, a lo mejor sí. Pueden poner unos tienen ondas límites, políticas. Muy bien, y que nadie hable con nadie, pues a lo mejor. Aquí no. Yo creo que hay que hacer las cosas de mejor manera. Desde el gobierno de, oye, no voy a mandar a 10 familiares, claro, porque vamos a abrirlos, ¿no? Si eres familiar del secretario de Estado, pues no puedes, porque se va a ver muy mal, ¿no? ¿Para qué los ponen en riesgo? Porque este es el precio que pagan.
Sí, porque Luisa María ya está también ahí. Sí, pero la otra ¿Tú qué ya dices, está, Hernán? ¿no? Y ya primero, casi para cerrar, de hecho. Primero ya que este rollo de los consejeros, la relevancia política que han cobrado me parece fuera de toda proporción. La verdad, ¿para qué chingados se necesitan consejeros como estos? O sea, con esa visibilidad pública y haciendo declaraciones y peleándose con el presidente y peleándose con no sé quién. Y pues, la verdad es que lo que necesitamos es un árbitro electoral, que sea árbitro, no un actor político. Se han equivocado en pensar que el Consejo General del INE es una plataforma de lucimiento político personal para impulsar carreras políticas. Eso no debería ser. O sea, el árbitro tiene que verse lo menos posible, hablar lo menos posible y que su actuación se vea pues por sus decisiones y sus sentencias y punto. Yo creo que, o sea, ¿quiénes son estos tipos? ¿Quién los eligió para algo? ¿De cuándo acá? ¿Por qué tienen que tener esa relevancia política? ¿Quién es Lorenzo Córdoba? ¿Quién votó por él? ¿Quién lo eligió? Es un cargo designado. Que ya se va. Es un cargo designado, pero tiene unas ínfulas el tipo. Y Ciro Murayama. O sea, ¿quiénes se creen que son? Por favor. Consejeros electorales. De pero ya se verdad, van. pero no es nada eso. O sea, Ya es de lunes, lo ya, hemos hecho sí, grande. Dios, se Lo aventaron un hicimos buen- grande porque el teníamos presidente. una institucionalidad. No, Ese antes que ya. dice, mira, No, ahí trae antes su ya, termo que dice antes del presidente. AMLO. El AMLO. Antes del presidente. Ese. Antes del presidente ya existía eso. Eran No, pero sí, funcionarios la del verdad INE, es que pues, no debería ¿no? ser así. eran o sea. funcionarios del INE y punto. Dicho no eran esto, tipos quiero tan decir relevantes. otra cosa. Yo sí, a mí sí me preocupa la cantidad de nombres 4T. ligados a... Sí, porque, primero porque, a ver qué pasa. La visión de la 4T es, pues todo lo electoral está cooptado por los fifís, digamos, ¿no? Se han enquistado en lo electoral, los que tienen Está el bien. know-how, la sabiduría, el conocimiento de los temas electorales, pues están ligados a nuestros adversarios. Estoy pensando en voz alta, como ellos pensarían. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues necesitamos meter a nuestra gente. Y nuestra gente resulta ser, pues que tampoco hay tanta, ni de confianza, y que la 4T sí tiene el pecado del nepotismo. Digamos, sí bueno, hay pues mucho clavadísimo. nepotismo ahí. Entonces, claro, pues salen naturalmente Ya. esos nombres que están ligados que al exdirector de Canal 11 y senador de Tlaxcala, que al subsecretario de Sedatu, Sí, que a- todos. que a Ted Tadei, que a alcalde, y la verdad eso no se ve bien, no debería ser. No debería que paguen ser. el costo, pues es el No debería asunto, ser, ¿no? pero digamos, tratando de entender la racionalidad, pues yo creo que va un poquito por ahí. Se ¿no? nos fue la mesa ya. Bueno, ¿Por qué? Juan Ignacio, pues ya son las 9. Ni pagan, Nos callaron. ni dan café, No, ¿cómo nos no? quitan Ay, los temas. No damos No café, podemos pero hablar de quién sabe quién. no debemos. nos callaron. No damos café, pero no debemos. Nos pusieron callaron, ¿no? La el censura, bozal. el bozal. pinche Te seguimos en tu verbosa. red, Juan Ignacio Unos Zavala. polvorón, arroba Juan y Zavala Ajá, en Twitter, lunes, miércoles y viernes en El Financiero, ya. sábados en Heraldo Radio con Julio Patán, miércoles en la noche Milenio Televisión con Aguilar Camín con Puch. Ya. Oye, se pasaron acá que eres experto en quemados, dicen. ¿En qué más? Pues mira, qué lástima que lo diga de esa manera, ¿no? Porque Así también es. es otra tragedia, Pues sí. ¿no? No, qué cosa. Pero pues hay gente muy... Pues sí, ¿no? Y Muy así creativa. se ponen fuertes. Dicen aquí para Hernán Gómez, digo, para cerrar, porque ya no un buen de comentarios, a ver cómo podemos hacer para que interactúe más nuestra audiencia. Pero dicen aquí que si realmente te crees lo que dices o nada más estás actuando. Estoy actuando. Ok. Todo es una actuación. Hernán. Muy tus mala, redes, por cierto. Muy mal, pero todo es una simulación. Todo es una Te seguimos simulación. en tus redes, ¿cuáles son? @ Hernán Gómez B de Bueno. Mi página en Facebook, Hernán Gómez, ahí pueden seguir todos mis contenidos. Página web, www.hernangomez.com.mx. Aquí en MBS los miércoles a las 8 de la noche. Los De la jueves a las 22 noche. de la mañana. Jueves a las 22:30 la visita incómoda por el canal del Congreso. Domingos, la octava por YouTube, el octágono. Y también en el Universal, los domingos, ahí donde estamos. somos compañeros de páginas. Un gustazo siempre. Un Mil gusto. gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Gracias. Juan Ignacio. Gracias a ustedes.